Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento, por favor. Hebreos capítulo 6, verso 4, por favor. Hebreos capítulo 6, verso 4. La Biblia dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hemos llegado al pasaje más difícil del libro de Hebreos, y los expertos dicen que más difícil de toda la Biblia. Lo positivo de toparnos con un pasaje difícil es que nos ayuda a llegar a ciertas conclusiones importantes. Cuando usted se topa con un pasaje difícil, lo correcto es dejar que otros pasajes de la Biblia, que son claros, puedan dar luz a un pasaje difícil como este. ¿Por qué es un pasaje difícil? Porque el texto dice que es imposible que los que recaen sean otra vez renovados para arrepentimiento, sean otra vez salvos. Así es que en este texto se ha levantado la doctrina de que un creyente verdadero puede perder su salvación y si la pierde nunca más puede ser salvo. Es un pasaje difícil porque algunos creen que no se está hablando de creyentes, y cuando una persona no creyente llega a abandonar lo que le está gustando del cristianismo, pero todavía no es creyente, nunca más puede ser salvo. Es un pasaje complicado. Ahora, hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer para darnos cuenta que no es tan complicado. Lo primero, lo que dije, cuando usted se topa con un versículo, con un pasaje difícil, hay otras porciones de la Biblia que nos pueden dar luz y que nos pueden ayudar a comprender con exactitud aquel pasaje o aquel versículo que puede ser difícil. Nosotros estamos hablando de un tema que empezó en capítulo 5, verso 11, y trata acerca de la madurez del creyente. Y por ese motivo en capítulo 5, verso 11, el autor de la carta de Hebreos hace un alto a la exposición acerca del sacerdocio de Cristo, porque se da cuenta que sus oyentes tienen deficiencia en su crecimiento espiritual y al ser niños no pueden comprender ciertas cosas que tienen que ver, que serían más fáciles para aquellos que son adultos en la fe, y por eso ha parado en capítulo 5, verso 11, y ha empezado a hablarnos acerca de la madurez, y este tema de la madurez se va a extender hasta el final del capítulo 6, verso 20. Y en esta porción, nosotros encontramos 3 pasos que el creyente debe dar, cada uno de nosotros debemos dar, para poder madurar en nuestra vida cristiana.
El primer paso tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Y recuerde, la palabra conocimiento en la Biblia, el concepto general, es que trata de información de la palabra que es aplicada a la vida. Eso es conocer la Biblia. Tener información no es conocer la Biblia. Conocer la Biblia es tener información de la Biblia y tomarla y aplicarla a nuestra vida diaria. Ese es el primer paso que todo creyente que quiere madurar en su fe debe dar. Cada uno de nosotros necesitamos conocer más de la palabra de Dios, y cuando conocemos, cuando sabemos más de la palabra de Dios, lo aplicamos a nuestra vida diaria, y ese ejercicio de saber y de aplicar nos ayuda, produce crecimiento espiritual. ¿Qué dice este texto? Observe versículo 4. Vamos a observar una descripción con 5 elementos que se mencionan aquí. El primero, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y allí está la primera característica. Está hablando a personas que han sido iluminadas. Este término es utilizado más adelante en el libro de Hebreos para de manera concluyente mostrar que se trata de creyentes. Solo el creyente es iluminado. Nosotros antes de llegar a Cristo somos ciegos. No vemos espiritualmente, estamos muertos espiritualmente. Esa es nuestra condición espiritual. Así es que estas personas a las que se refiere no son incrédulas, son creyentes. Se va a listar 5 características exclusivas de un hijo de Dios. Algo exclusivo de nosotros es el hecho de que somos iluminados. Cuando llegamos a Cristo tenemos vida, dejamos de ser ciegos espirituales y la luz, Jesucristo, la luz del mundo, ilumina nuestras tinieblas y ahora nosotros estamos en luz. Eso produce la salvación en nosotros. Esa es la característica, el beneficio de ser salvos que antes no podíamos ver. No es que no queríamos, no podíamos ver, estábamos ciegos espiritualmente, pero cuando Jesucristo viene a nuestra vida, ilumina y ahora nosotros podemos ver. Y por eso es que un hijo de Dios, cuando empieza a crecer espiritualmente, va a tener una perspectiva totalmente diferente de la vida. Sus propósitos van a ser distintos porque ahora mira la vida desde la óptica de Dios. Sus valores van a ser distintos, su comportamiento va a ser distinto, su comprensión de la palabra va a ser algo que ocurra, porque el incrédulo, ciego espiritualmente, puede leer, memorizar este libro y no lo va a comprender porque se necesita la presencia iluminadora del Espíritu Santo que entra en nuestra vida y nos capacita para poder mirar las Escrituras y poder tener entendimiento espiritual y aplicarlo a la vida diaria como cada uno de nosotros lo hace. ¡Qué bendición! Saber que cuando Dios me salvó, llegó a iluminar mi vida y llegó a darme una perspectiva diferente, una perspectiva de valores, de forma en la que vivimos, de objetivos, de principios, de propósitos. Él cambió todo eso. Donde había oscuridad, donde había tinieblas, la luz del mundo entró a nuestra vida y revolucionó todo eso. Ahora nosotros experimentamos el hecho de que Cristo ha iluminado nuestra vida. Qué tremenda salvación que tenemos. Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, segunda característica, y gustaron del don
celestial. La salvación es llamada don celestial. Nosotros gustamos ese don, nosotros nos apropiamos por la gracia de Dios, nos apropiamos de ese don, el don de la salvación. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios tocó nuestra vida, nos dio la fe que necesitábamos, nos dio el arrepentimiento que se requiere para ser salvos, sensibilizó nuestra vida y en ese momento nosotros aceptamos a Cristo como Salvador y el don de la salvación fue otorgado a cada uno de nosotros. Somos salvos. Eso ha cambiado no solo nuestra eternidad, el don de la salvación garantiza el hecho de que mi vida hoy es diferente, de que mi eternidad es diferente, que cuando partamos de este mundo vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad, porque un día usted y yo gustamos de ese don celestial, recibimos a Cristo como Salvador personal, fuimos salvos, tenemos una eternidad con Él, fuimos transformados en hijos de Él. Él ahora es nuestro Padre celestial. Cuán grandiosa es nuestra salvación. Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Salvador, la persona del Espíritu Santo, Dios mismo, vino a ser casa en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Tenemos una relación con Él que no se limita a un lugar. Donde nosotros vayamos, ahí está la presencia de Dios con nosotros. Así es que estamos con Él, podemos experimentar de su compañía, de su guía, de su protección, de su presencia continua en nosotros, porque Él vive en nosotros, somos casa de Dios. El Espíritu Santo sensibilizó nuestra vida, nos convenció de pecado, nos llevó a aceptar a Cristo, y cuando el milagro de la salvación ocurrió en nosotros, Él se quedó en nosotros siendo templo, siendo garantía de esa salvación eterna. La base para que nosotros podamos vivir de manera diferente después de ser salvos, para que nosotros podamos vivir una vida santa después de haber recibido a Cristo. La base para que la vida de santidad sea una realidad es la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que si le dejamos, Él nos transforma, Él nos cambia. Hermano, debemos darnos cuenta que hay un abismo de distancia entre el cristianismo y el humanismo. El humanismo es, hermano, tú puedes, échale ganas, pon de parte, toma decisiones correctas, esfuérzate, tú puedes. Eso es humanismo, endiosa al hombre. El cristianismo es totalmente diferente. Tú no puedes. Y como no puedes, necesitas a un Dios que sí puede. ¿Observas la diferencia? Así es que puede ser que tú no puedes con un pecado.
Tú no puedes con un hábito pecaminoso, tú no puedes portarte como la palabra de Dios dice. Está bien, no podemos hacer eso. Pero vive alguien en nosotros que sí puede. Así es que nuestra decisión debe ser depender cada día de aquel que vive en nosotros y que sí puede, y que Él pueda transformarnos y pueda modificar nuestra forma de vivir. El cristianismo es totalmente diferente, es una vida de dependencia. Nosotros no confiamos ni en nosotros mismos porque nosotros no somos dignos de confianza. Confiamos en aquel que no falla, en aquel que sí puede, y en la medida en la que nosotros dependemos del Espíritu Santo que vive en nosotros, vamos a darnos cuenta que Él va marcando una diferencia en nuestros hábitos, en nuestras decisiones, en nuestros valores, en la forma en la que nosotros vivimos. ¡Qué grandiosa salvación! No solo me dio vida eterna, me dio toda la base, todo lo que yo necesito para aquí y ahora vivir de manera distinta, vivir de manera diferente. Así es que no tienes que vivir en la derrota de un pecado, en la derrota de un hábito pecaminoso, en la derrota de algo que crees que no puedes dejar. El autosuficiente Dios, el todopoderoso Dios, vive en ti, y si le dejas obrar a ese Espíritu Santo, al todopoderoso Dios, notarás una diferencia. Qué bendición que fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Él vive en ti. Verso 5, cuarta característica. Y asimismo gustaron, la misma palabra que aparece en el verso 4. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Según Santiago 1:21, dice que la palabra de Dios tiene tal poder que cuando tú y yo éramos incrédulos y escuchamos la poderosa palabra de Dios, el evangelio que es poder de Dios para salvación, cuando escuchamos ese evangelio, ese mensaje poderoso de Dios, y le sumamos el trabajo del Espíritu Santo que nos convenció de pecado, nos dio la fe para creer en Jesucristo, nos llevó al arrepentimiento y a la convicción de que necesitábamos Salvador, esa poderosa palabra de Dios produjo el milagro de la salvación en nosotros. ¿Observas cómo fue esa buena palabra de Dios? Esa poderosa palabra de Dios que llegó a nuestra vida y nos dio salvación eterna. Esa palabra de Dios no ha cambiado, sigue siendo poderosa. Y cada vez que nosotros la obedecemos, podemos experimentar el poder transformador de esa palabra. Esa palabra poderosa de Dios nos dio la posibilidad a cada uno de nosotros de ser salvos. Tenemos esta grandiosa salvación porque esa poderosa palabra de Dios nos convenció de nuestra necesidad. Sin la poderosa palabra de Dios todavía estaríamos en nuestros pecados. La grandiosa salvación de Dios incluía el hecho de que el poder de la palabra en un momento de nuestra vida nos iba a convencer de nuestra necesidad. El versículo 5 nos muestra una quinta característica. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí está la quinta. Y de los poderes del siglo venidero.
Es interesante que esa palabra poderes hace referencia al poder que se necesitó para levantar a Jesucristo de los muertos. ¿Cuánto poder se necesita para resucitar a un muerto? ¿Cuánta capacidad se necesita para levantar del sepulcro a un ser humano? Ese poder que se necesitó para levantar a Jesucristo de los muertos es el poder que tú y yo tenemos en nuestra vida disponible a través del todopoderoso Dios que vive en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos engañamos diciendo no puedo, es que no puedo dejar este pecado, es que no puedo dejar no puedo dejar este hábito pecaminoso, es que así nací y así tienen que aguantarme, es que no puedo, es que aquí no, es que en esta área de mi vida no va a haber un cambio porque así soy, no se puede cambiar eso. Nosotros estamos engañados, porque el poder que se necesita para levantar a un muerto es el poder que reside en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, de aquel que vive en nosotros, entonces ese poder fluye en nuestra vida y en esas áreas de nuestra vida donde se necesita un cambio, donde se necesita una transformación. Es Él, es Dios, quien a través de todo su poder llega a generar esos cambios y esas modificaciones en nosotros cuando nosotros dependemos de Él y nos dejamos transformar. ¿En qué área de tu vida necesitas experimentar el poder de Dios? ¿En qué hábito de nuestra vida nosotros necesitamos experimentar el poder de Dios? ¿En qué área de nuestra vida hemos batallado y hemos experimentado derrota y nos hemos dicho, es que no puedo, es que esto es muy fuerte en mi vida, no puedo dejar esta cosa? Tú no puedes, pero el todopoderoso Dios que vive en ti, sí. Cuán grandiosa es la salvación que Dios nos ha dado. Nos salvó y la luz del mundo vive en nuestro corazón. Nos ilumina cada día y permite que esa iluminación que Él produce nos dé la luz necesaria para mirar el mundo de manera distinta, para tener otros valores, para tener otras decisiones, para tener un estilo de vida diferente, porque ahora vemos como deberíamos ver siempre. Esa grandiosa salvación llegó a producirse en mi vida. Es el don celestial. No fue mi esfuerzo, no fue algo que nosotros hicimos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. No sabemos por qué, pero lo hizo. Y decidió que en un momento específico de nuestra vida nosotros recibamos ese don, esa salvación eterna, que cambió nuestro presente, cambió nuestro futuro, cambió nuestra eternidad, nos hizo hijos de Dios. ¡Cuán grandiosa salvación! Es tan grande esa salvación que Dios mismo ha hecho casa en nosotros.
Él vive en nosotros. Nos acompaña a cada momento. Nos guía de manera constante. Nos protege. Es la garantía de nuestra salvación, de que nunca la vamos a perder, porque Él es el sello, su presencia en nosotros es el sello de nuestra salvación. Y está allí para que cada vez que nosotros dependemos de Él, Él nos cambia, Él nos transforma. Cuán gloriosa es su salvación. Cuando los discípulos observaron a Jesucristo hacer todos los milagros que Él hizo, en un momento les dijo a ellos, cosas mayores a las que ustedes han visto, ustedes harán. ¿A qué se refería? ¿Qué cosa puede ser más grande que tomar en las manos unos pocos peces y unos pocos panes y hacer un milagro para alimentar a 15,000? ¿Qué cosa puede ser más grande que mandar a callar a una tempestad? ¿Qué cosa puede ser más grande que resucitar a Lázaro? El milagro más grande que todos esos juntos es el milagro de la salvación. Tomar a un pecador condenado, merecedor de condenación eterna, y producir en él un cambio, convertirlo en un hijo de Dios. El milagro más grande en la Biblia es la salvación eterna. ¿Por qué si el escritor de Hebreos está hablando de la madurez cristiana? ¿Por qué habla de la salvación? Hermano, porque no hay motivación más grande que entender y darle el valor justo a la salvación eterna que tú y yo hemos recibido, para usarla como motivación para que nosotros despertemos de nuestra falta de crecimiento espiritual y nos pongamos realmente en la diligencia y en el trabajo de dejar de ser bebés espirituales, dejar el chupón y el pañal y el biberón y comprometernos en nuestra vida de veras a madurar, a crecer espiritualmente. ¿Qué otra cosa nos puede motivar más que comprender lo grandioso de nuestra salvación? ¿Entiendes cómo encaja este pasaje difícil en todo lo que el escritor está diciendo? No es un pasaje tan difícil cuando entiendo que el tema del que se está tratando es madurez espiritual. Si comprender la grandiosa salvación que tú y yo hemos recibido debe llegar a movernos
a tomar en serio nuestra responsabilidad de madurar espiritualmente. Si todavía te das cuenta que estás atado a hábitos que pertenecen a un bebé espiritual, que no puedes comer por ti mismo, que todavía dependes de otros para esto, que a la hora de tomar decisiones no puedes saber, ¿qué es lo correcto desde la óptica de Dios? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Si todavía tienes rasgos de inmadurez espiritual, tú y yo necesitamos, motivados por la grandiosa salvación que Dios nos ha dado, dar los pasos necesarios para crecer espiritualmente. Y el primer paso que el escritor nos ha dado es conoce de la Biblia, conoce la palabra, que nuestro tiempo con Dios sea más que una lectura superficial de la Biblia, que cuando la abrimos diariamente, y debería ser así diariamente, nosotros llegamos a conocer más de la palabra de Dios, que nosotros en verdad apartamos tiempo para conocer más de la Biblia, a través de nuestro estudio personal, a través de nuestro estudio en la iglesia, a través de un instituto, a través de diferentes formas que tenemos, porque nos damos cuenta que el conocimiento de la palabra de Dios es el primer paso, y un bebé se caracteriza porque sabe poco, porque no entiende ni siquiera las cosas básicas de la vida cristiana. Si la salvación es algo grandioso en tu vida, si tú y yo entendemos la magnitud de la salvación que hemos recibido, la manera de demostrar que realmente creemos que la salvación es el más grande regalo que Dios nos ha dado, la evidencia de que lo valoramos realmente, es que nosotros damos el primer paso, conocer la palabra de Dios, dejar la lectura al apuro y superficial de la Biblia, y nosotros nos comprometemos de a de veras a conocer la palabra de Dios de manera profunda. Eso significa que voy a saber más y tomo lo que sé y lo aplico a mi vida. Eso es conocer la palabra de Dios. Así es que me voy a comprometer a saber más de Dios, a conocer más a Dios a través de su palabra, y cada vez que conozco algo de Dios lo aplico en mi día a día. ¿Has dado ese paso? ¿Has tomado esa decisión en tu vida? ¿Es una realidad en nuestra vida personal que le dedicamos tiempo al estudio de la palabra? Si no es así y necesitas motivación para que sea así, empieza a pensar en la grandiosa salvación que has recibido. Porque no hay motivación más grande, no hay motivación más fuerte que entender cómo un pecador condenado, inmerecedor, delincuente, se merece que Dios le salve, que Él quiera vivir con nosotros por la eternidad y que Él nos transforme en un hijo de Dios. No hay motivación más grande. ¿Observas cómo este texto encaja en el tema de la madurez espiritual?
Y si ya lo tienes claro, observa cómo este texto, cómo la madurez cristiana encaja en el tema general de la carta de Hebreos, que es la grandeza de Jesucristo. Un bebé, literalmente, un bebé, un infante, si le muestras algo maravilloso, algo sorprendente, no va a entender, porque es bebé. Pero la persona que ha madurado espiritualmente, que ha madurado, cuando ve algo impactante, se sorprende, se maravilla. Cuando tú y yo crecemos espiritualmente, nosotros podemos contemplar la grandeza de Dios. Podemos cantar la canción que vamos a cantar en un ratito. Contempla a Dios. Pero para que sea real, para que nuestra percepción de Dios sea más grande, que podamos verlo en su total grandeza, eso requiere madurez. Un bebé espiritual no puede hacer eso. Una persona madura ve a Jesucristo en las páginas de la Biblia y se maravilla de la grandeza de nuestro Dios. Y cuando se maravilla de la grandeza de Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Sin objeciones, sin argumentos, sin barreras. Isaías vio al gran Dios. Aquí estoy, Señor. Lo que tú quieras es ser conmigo. ¿Entiendes por qué es tan importante la madurez cristiana? Porque si tú y yo somos bebés espirituales, nuestro gran Dios en la práctica para nosotros es un Dios así chiquito. Pero cuando crecemos, empezamos a observar la dimensión de nuestro Dios y eso afecta de manera concreta nuestra forma de vivir en el día a día. Cuán importante es madurar y cuán importante es meditar en la grandeza de la salvación que hemos recibido para tener todo el impulso y la motivación para ponernos de a veras a conocer este libro y no estar conformes con una lectura superficial de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la tremenda bendición de la salvación que nos has dado. Ayúdanos a no asumirlo como algo pequeño, como algo normal. Gracias por rescatarnos de
la condenación. Gracias por cambiar nuestra vida. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por querer pasar la eternidad con nosotros. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por transformarnos en casa de Dios. Gracias por hacernos tus herederos. Gracias por aceptarnos. Ayúdanos a responder como debemos responder. Cuando realmente valoramos lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a darnos cuenta que no hay cosa más importante. Meternos en tu palabra de veras. Conocer tu grandeza. Contemplar tu hermosura. Yo ruego, Padre, que nos ayudes a poder decidir conocerte más. Mientras usted continúa orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso, que usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por la salvación eterna. Ayúdanos a dar el primer paso para crecer. Ayúdanos a comprometernos diariamente a conocerte profundamente a través de tu palabra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido